recuerdo como si hubiera sido ayer. Me llamo Javier y al relatar esto no espero que me crean. De hecho, no espero convencer a nadie sobre los llamados espacios liminales o backrooms como se les llama hoy en día, porque sé que nadie en sus 5 sentidos esperaría que estos lugares existieran. Lo sé perfectamente porque yo pensaba exactamente igual. No fue sino hasta que viví una aterradora experiencia aquella noche al salir del trabajo, que mi perspectiva cambió para siempre. Eran pasadas las 10 de la noche cuando salí de la oficina y me dirigí al metro de la Ciudad de México. El último viaje sale al filo de las 12 a.m., por lo que el tiempo generalmente no suele ser un problema. Me dirigí a la estación Camarones, una gran estructura subterránea, una obra tanto poética como imponente de la arquitectura del transporte. Llegué aproximadamente a las 10:30 p.m. y extrañamente no había nadie en la superficie. Entré escuchando música en mis audífonos, pero no pasaron muchos minutos cuando percibí que la última persona que había visto se había quedado muy atrás, afuera de la estación. Caminé por los pasillos, pasé la tarjeta por los torniquetes y bajé las escaleras, que en aquella enorme estación siempre parecen infinitos. Todo pudiera parecer completamente normal, hasta que el silencio comenzó a transformarse en algo incómodo. Ese silencio sordo y denso que da rienda suelta a la imaginación. En los andenes no había absolutamente nadie, ni el más mínimo vestigio de presencia humana. Pensé que debía ser una mala sugestión. No quería verme como un niño corriendo escaleras arriba para huir de la nada, aunque hoy sé que eso debía haber hecho. Para quienes no conozcan la Ciudad de México, vale la pena explicar que los pasillos del metro tienen pisos de granito pulido muy brillantes. Los pasos en la quietud de medianoche generan ecos muy particulares, y los túneles suelen formar laberintos en determinados puntos. Fue ahí cuando caí en cuenta. Vaya incómoda coincidencia que piense en espacios liminales en estos momentos, me dije a mí mismo. Y es que ese pensamiento fue el umbral hacia una pesadilla real. Aún no me explico en qué momento exacto me encontré completamente solo en esa estación, con el zumbido eléctrico de las luces fluorescentes taladrando mis oídos y sintiendo una pesadez asfixiante en la espalda, como si alguien me estuviera acechando desde las sombras. De un momento a otro intenté dar media vuelta y huir escaleras arriba, pero fue demasiado tarde. La geometría del lugar había cambiado. Era como si no pudiera encontrar la salida, como si las paredes se estiraran. Corrí sintiéndome como un ratón atrapado en un laberinto dentro de una dimensión alterna. El cansancio, el sueño o 1000 preguntas lógicas pasaron atropelladamente por mi cabeza, mientras mis zapatos resonaban desesperados contra el granito. Pero la salida simplemente ya no existía. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. Un sonido rasposo, un grito ahogado, que me advirtió de su presencia a escasos metros de la boca del túnel por donde habitualmente salen los convoyes. Lo vi emerger de la oscuridad, un ser amorfo de una altura desproporcionada que superaba sin problemas la media del túnel, tal vez unos 3 o 4 metros. Tenía una piel grisácea y rugosa, ojos diminutos de un color blanco cegador, y unas fauces descomunales provistas de enormes colmillos. Esa macabra sonrisa parecía estirarse de oreja a oreja. Carecía por completo de cabello y se movía sobre patas inversas, con las articulaciones al revés como una abominación anatómica, apoyándose en unos brazos largos y masivos que rozaban el suelo frío del andén. Lo vi por un par de segundos eternos. Quizás fue el shock absoluto lo que me hizo guardar silencio, pero un pequeño movimiento delató mi posición y el ser volteó a verme directamente. El terror me paralizó. Grité e intenté correr de nuevo hacia las escaleras, pero la criatura comenzó a perseguirme. Sentía el latir desbocado de mi corazón golpeando mis costillas. La vista se me nublaba por el pánico y escuchaba sus pisadas invertidas detrás de mí en una persecución macabra. El aire se volvió espeso, casi imposible de tragar. Mis piernas quemaban, pero la criatura acortaba la distancia con una velocidad antinatural,
emitiendo un chasquido gutural que resonaba en los azulejos como un tambor de guerra. En un parpadeo el ser dio un salto descomunal, surcando el aire por encima de mí para caer con un estruendo seco de carne y hueso justamente enfrente, bloqueando por completo la salida del pasillo. Intenté frenar en seco, pero el impulso me traicionó. Caí violentamente de rodillas contra el granito pulido, golpeándome las manos. Aquella abominación comenzó a deslizarse hacia mí de manera reptante, estirando sus largos brazos deformes. Su rostro quedó a solo centímetros del mío. El hedor a humedad estancada y ozono quemado me inundó las fosas nasales, y pude ver con terror absoluto el interior de su garganta negra y sus ojos diminutos e inertes clavados en mis pupilas. El pánico alcanzó un punto de ebullición insoportable dentro de mi cabeza, y entonces el mundo se fracturó en un estallido de oscuridad absoluta. Desperté no sé cuánto tiempo después, con una náusea terrible, en un cubículo médico de la misma estación. A mi lado estaba un médico supervisando mis signos vitales. Al abrir los ojos di un salto instintivo, presa del pánico al recordar las fauces de la criatura, pero en la habitación no había nada fuera de lo común. Un policía, probablemente alertado por mi violento sobresalto, entró al cubículo para estabilizarnos junto al doctor. Ya con un poco más de calma, el oficial me relató lo sucedido. Al parecer me habían encontrado tirado e inconsciente en los pasillos de la estación. Estaba en estado de shock, con los ojos abiertos de par en par, en posición fetal y con los dedos de las manos agarrotados por la tensión. Me habían trasladado al servicio médico y me habían sedado profundamente para calmar mis convulsiones nerviosas. Intenté contarles toda la verdad, relatarles al monstruo, el laberinto, a la persecución, pero me vieron con escepticismo. Pedí que revisaran las cámaras de seguridad del circuito cerrado. Estaba seguro de que ellas constatarían el terror absoluto que había vivido, pero al ver las grabaciones juntos, el golpe de realidad fue devastador. En las pantallas solo me veía a mí mismo corriendo a toda velocidad por los pasillos vacíos, gritando al aire hasta que de la nada choqué contra un poste de metal y caí desplomado al suelo. No había criatura alguna, mi mente había fabricado el resto. El médico y el policía me vieron de forma condescendiente, preguntándome con cautela si venía bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia. Claramente no era así, aunque en ese punto casi habría preferido que fuera una simple borrachera antes que aceptar lo que mi mente o la dimensión a la que entré me había obligado a experimentar. Al día siguiente logré llegar a casa, pedí permiso en el trabajo por prescripción médica y me quedé encerrado, intentando procesar lo ocurrido. Había viajado a una dimensión liminal. Lo extraño es que ese aterrador ser no me hizo daño físico directo. Aparentemente su objetivo era otro. Se alimenta del terror, del pavor puro. Cuando me tuvo enfrente inmovilizado en el suelo, sació su sed con mi miedo absoluto antes de dejarme regresar a este plano. Al contar mi historia nadie me cree, y como dije al principio, tal vez sea mejor así. Aunque el no creer fue precisamente lo que me hizo bajar la guardia y vivir esa pesadilla en carne propia. Los días han pasado, he intentado retomar mi rutina, pero sé que hay puertas que una vez abiertas ya no cierran del todo. Hace poco, al pasar cerca de la estación Camarones de la superficie, sentí de nuevo ese viento denso, cargado de ozono, y el zumbido sordo de las luces vibrando bajo mis pies. Ya no bajé, por supuesto que no. Solo espero que jamás vuelva a ocurrirme. Y si alguna vez te encuentras en el metro de la Ciudad de México pasada la medianoche y notas que el eco de tus pasos se detiene antes de tiempo, te aconsejo que no voltees hacia los túneles y sobre todo reza que el zumbido de las luces no empiece a sincronizarse con los latidos de tu corazón.